Hola, queridos amigos agendistas. Pues nada, ese fin de semana estuvo bastante movido, pero creo que hay una serie de coincidencias muy claras en cuanto a lo que vivimos primero en la cuestión local, pero con su réplica federal, que básicamente es una reflexión que quiero compartir con ustedes, pero como gran parte de mi tono de mis intervenciones, también una preocupación para estar al pendiente de ellas. Primero, iniciamos el sábado con un no saludo de Rocío Nale a uno de los candidatos, a Pepe Yunes. Más allá de que sea una cuestión de formalidad, más allá que no signifique, ¿no? En términos reales, gran cosa que te saluden o no, yo creo que en términos políticos sí es una preocupación muy clara en términos de la ausencia de una inteligencia emocional por parte de una candidata permanentemente observada, permanentemente señalada en términos de corrupción, pero además esa incapacidad de procesar, ¿no? estas demandas y reducirlo a ese proceso de victimización permanente de las huestes morenistas, pensando que están en su contra, pensando que hay una cuestión de persecución, ¿no? Que ya hasta que andaba apelando a la cuestión de un enfoque de violencia de género, etcétera, etcétera, cuando simplemente es tan fácil. Si te hacen un señalamiento, pues demuestra que no lo estás, no estás haciendo actos de corrupción. Es decir, es algo tan simple, pero ante esta ausencia de una inteligencia emocional, pues ese no saludo creo que simbólicamente significa desesperación, enojo, significa además algo que es muy preocupante, que es el talante autoritario de la candidata zacatecana Rocío Nale, ¿no? Creo que finalmente sí, simplemente con una presión lógica y obvia en términos de una campaña electoral, no quiero pensar en una presión en un ejercicio de Estado, ¿no? Simplemente va a estar desbordada o va a ser como esta administración de Cuitlagua García, bueno, pues metiendo a la cárcel a sus adversarios, ¿no? Inventando delitos. Es decir, creo que eso es la parte muy preocupante que nosotros podemos entender en términos de ese no saludo, que vuelvo a repetir, podría no significar gran cosa, pero en términos del análisis político, del análisis semiótico de la política significa mucho, ¿no? Es decir, una persona con un gran descontento, con una gran ira, con un gran enojo, ¿no? Acumulado y que pues, hace que básicamente actúe de esa forma, ¿no? Y en el término del debate del domingo, también dentro de un análisis semiótico, un análisis del comportamiento, del lenguaje no verbal, también es muy interesante y podríamos decir que también Claudia Sheinbaum también ya tocó fondo, ¿no? Creo que finalmente, creo que era interesante cuando le increpaba Xochitl Gálvez, ni una sola vez la volteó a ver. Sus asesores deben de decir, minimízala, no la voltees a ver, no es importante, pero finalmente ante la ciudadanía lo que te está demostrando es pues básicamente otra persona que también al momento en que las cosas no salen como ellos habían planeado, pues tienen una poca capacidad en este sentido de resiliencia política, podría decir, ¿no? Es decir, al final del día, también el mismo análisis que podemos hacer con Rocío Nale, una mujer autoritaria, una mujer con poca inteligencia emocional, ¿no? Con poco control de sus emociones, que básicamente para un tomador de decisión, pues es fundamental tener esta ecuanimidad para poder permanecer tranquilo ante una toma de decisión, por lo cual creo que son señales más allá de si ganaron el debate o lo perdieron, que yo creo que lo perdieron, si nos pusiéramos en esa tesitura de análisis, pero creo que finalmente la ventana que muestran de personas muy autoritarias con poca capacidad de control de sus emociones, las dos candidatas, creo que es lo más preocupante que puede haber en términos de los resultados de este debate. Ahora, yo decía que había una parte que me gustaría compartir con ustedes, que es algo que ya más o menos algunos analistas han comentado, se lo escuché a Héctor Aguilar Camín, algo similar, que es, aunque hayan hecho muy buen debate en el estado de Veracruz, Pepe Yunes y a nivel federal, Xochitl Gálvez, está la preocupación básicamente de la evidente elección de Estado.
¿no? Y esa es una palabra que incluso usó Héctor Aguilar Camín, que esto no es una idea mía, se lo replico de él y lo replico porque me gustó muy bien cuando decía que al final del día la cancha no era pareja, ¿no? La tenían así para bajito, ¿no? Los candidatas de Morena y la tenían muy para arriba, ¿no? Con unos 45 grados de, ¿no? De péndice los candidatos de la alianza, ¿no? Es decir, finalmente, a mí un poco lo que me preocupa es si se logra dar esta elección de Estado, las consecuencias con dos personas completamente inmaduras, dos personas completamente autoritarias, dos personas que no son capaces de controlar sus emociones más básicas, el enojo, la ira, ¿no? Y puedan conciliar hacia en este caso, un candidato opositor. Vuelvo a repetir, no quiero pensar ante problemas que impliquen tomas de decisiones, ¿no? Es decir, su ejercicio va a ser completamente visceral. Entonces creo que finalmente no solamente es una guerra de posicionamientos, los debates, creo que muy bien, estoy muy contento porque al final del día creo que la argumentación de la alianza fue mucho más sólida, ¿no? Que los candidatos oficialistas, pero sí me quedo muy preocupado por estos talantes tan autoritarios de las candidatas, ¿no? Pero me queda aún más la preocupación de una evidente elección de Estado, ¿no? Es decir, si nos van a tratar de impulsar toda la maquinaria para que ellas dos queden en los ejecutivos respectivos, federal y estatal, me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho el ejercicio de la administración pública por parte de estas candidatas. Por lo tanto, creo que fue un muy buen parámetro el debate. Creo que nos dio mucho más allá para hacer un análisis y que tiene que ver con las características y las personalidades de carácter completamente autoritario, ¿no? Por parte de las candidatas oficialistas, ¿no? Para los respectivos gobiernos federal y estatal. Creo que es un ejercicio que va más allá del eje retórico, pero creo que en un ejercicio semiótico no es muy alentador lo que vimos de estas dos candidatas. Así que hay que salir a votar, hay que racionalizar muy bien el voto y esta pequeña muestra, aún siendo candidatas, no quiero pensar cómo podrían ser estando ya en la titularidad de los respectivos ejecutivos. Muchas gracias, queridos agendistas. Les mando un gran abrazo.